mí me tocaba ir a la leche de la Conasupo a las 7 y 5. Entonces llegaba yo a la leche y me iba. Y ya el terremoto fue 7:19. En lo que yo llegaba de la lechería a mi casa, eran las 19. Iba yo llegando a la casa cuando me mareé y dije, ay, me bajó la presión, pero que ahora voy con el doctor. Mentira, empezaba el terremoto, como a unas 2 cuadras de mi casa. Cuando se me ocurre voltear así, veo una pared que se abre. Dije, Jesús mío, ¿estará temblando? Sí. Quise caminar, ya no pude pasar la calle. Dije, en nombre de Dios, pasé corriendo, pasando yo, se cae. Entonces me liberé. Ya cuando llegué a la casa, me dice un señor, iba llegando yo a la esquina de la casa, me dice un señor, señora, deténgase porque está temblando y se va a caer. Y si ya me detuve, ya no me pude detener. Empecé a tambalear. Y ya empecé a ver que gritaba la gente, volteo hacia acá y el edificio de la esquina se cayó. Volteo hacia el centro médico, veo que se cae. Dije, este es un temblor horrible. Pero yo seguía como caminando, balanceándome. Venía bajando una niña de su casa, vivía en un piso. Iba saliendo de su casa corriendo de las escaleras. La agarro y la abrazo, la detengo aquí. Le digo, no veas. Cuando volteo yo, veo que se cayó el otro edificio. Y dije, Jesús mío. La niña gritaba, lloraba, pues sí. Ahí nos quedamos. No nos pasó nada. Ya de momento nos quedamos las dos. Estábamos la niña y yo entre un montón de polvo. Pero estábamos las dos abrazadas. Le dije yo, vamos a rezar. Rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro tan largo. Ya vi que todo se cayó. La gente empezó a gritar. Para mí fue un trauma terrible. Por eso me vine aquí a Guadalajara. Tardé tiempo en controlarme, no me podía controlar. Todo veía que temblaba. Apenas veía que la gente corría y andaba yo corriendo tras de ella. Oye, pues acabé loca. Nosotros dormíamos en la calle. Muy a gusto, a mí se me hacía muy a gusto, diario viendo el cielo, nomás que llovía a veces y era lo malo. Entonces, unas se metían y estaban llorando por sus cosas. Y ¿para qué lloran? Tenemos vida, no nos pasó nada. Pero a la gente le dieron casa, yo no la quería reclamar. Si no iba a vivir allí, ¿qué reclamaba? Hay gente que de veras la necesitaba más, eso pensaba. Pensé ser una persona aislada. Pero eso no me iba a tener nada bueno. Con el trauma del terremoto que yo vivía en la colonia de los doctores, quedé muy trastornada. Ya me vine acá y dije, no voy a estar separada de los demás. Testigos con los apóstoles de que tenemos todos la necesidad del amor de Dios que se hace en nosotros, alegría, paz y... Me inscribí con las de tercera edad. Me dijeron que vamos a ir a correr, pues vamos a correr. Yo que a Bugambiles, pues que vamos a Bugambiles. Ya todo me daba igual. Y ahí fue donde conocí yo a Alejandra. Soy la entrenadora y responsable de los grupos deportivos de aquí de DIF Jalisco, que representan a nivel estatal, nacional, internacional y mundial a nivel atletismo, que es lo que estamos trabajando ahorita. El ejercicio que llevo ya con ellos es de 22 años y meses, ya casi cumplimos los 23 juntos. Teníamos mi esposo y yo unos negocios de electrónica y múltiples productos que vendíamos. Pero llegó el momento en que ahí es la actividad muy pasiva. Llega uno ahí, yo llegaba a las 10 de la mañana y no me movía hasta las 8 de la noche, porque yo me encargaba se puede decir, de la tienda y mi esposo de la bodega. Y mi hermana, la que es pediatra, llegaba pues a visitarme y me decía pues que yo estaba subiendo mucho de peso por la actividad tan pasiva que tenía ahí. Me puse a dieta 2 veces, pero volví a subir. Y ella fue un día a llevar a su hijo ahí a la Unidad Deportiva Revolución, porque ahí lo citaba el entrenador, y se dio cuenta del grupo, que había un grupo ahí para máster. Entonces me dijo, habíamos de ir. Pues ándale, vamos. ¿Pasto? ¿Pasto? 10 minutos trotando. Ajá. Y ahorita ya les asigno carriles. ¿Sí? Sí. Aquí en la sombra. Ajá. Se regresan. ¿Sale? Quise entrar en una depresión, pero no me dejé. Entonces vi un psicólogo yo y me dice, tú
me has platicado que fuiste deportista y ahora se te casó tu hija y se te fue y estás entrando en una depresión. Mira, te aconsejo que vayas al CODE y busques a la maestra Alejandra. Él me aconsejó, el psicólogo, y ya me fui allá al CODE. Yo la conocí en Monterrey, Alejandra, y luego la volví a ver en León, Guanajuato. Y ella me dice, ve conmigo a entrenar. Le dije, ahí voy a ir, pero no iba. Y luego la volví a encontrar. Ve ahí conmigo. Y luego, ay, pues bueno. Mira, yo a Alejandra la conozco, yo fui de su primer equipo de ella, 20, no, ¿cuántos años? Pues de 91 a esta fecha. Un aprecio por ella. No digo que la quiero porque para quererla, su madre y su padre y sus hermanas, ¿verdad? La quiero, la estimo, la aprecio y la extraño mucho cuando ella no va a entrenarnos. Su manera de ser es muy recia, muy seca, así como la nariz seca, grita, ay, Dios mío. Ya cuando esta mujer grita, le digo, parece, el otro día le dije, ay, ya le pareces jefa, y se me acerca, me dice, no soy, le digo, pues por eso, porque eres jefa, ya voy. Pero así es ella, y si se doblega uno, las mujeres lloran. Cuando Ale regaña a una muchacha, señora llora. Les digo, no lloren, va a decir que qué razones son. Es que me regañó, no le hagan mucho caso. No, yo me aguanto, mejor me pongo al tiro, ¿verdad? Siento cariño, la aprecio mucho porque pues sé que batalla mucho con nosotros. Como dice, batalla más con ustedes que con los niños, dice. Pues sí, dice, como ustedes ya mandaron, quieren mandar aquí, dice. Pero no, yo estoy contenta, fíjate, yo la alabo mucho porque yo me fijo cuando doy calentamiento, yo batallé un poquito. El 4 o el 3 está ocupado. ¿Ya hiciste todo lo que te puse? Sí, le dije, le digo yo. Yo no me hago pato, tú lo que me dices yo lo hago. Y tiene mucha confianza en mí, ¿no? Yo me fijo que cuando yo termino de correr, vete a hacer relajamiento. Entonces ya sigan a Linda. Pero yo digo, yo me fijo que a unas personas no. Ya terminé, Alejandra, hasta luego, que les vaya bien. Y a mí me exige mucho. Y a mí me gusta, ¿no? Porque pues aprendo más, ¿no? Pero hay que llevarla bien porque tiene su modito, ¿eh? ¿Por qué atletas mayores? Mira, yo viví cerca de una unidad deportiva. Y tú ves que todo el mundo entrena jóvenes, niños, adolescentes. Y si te fijas, adultos mayores nadie los trae. Entonces, el adulto mayor llega a hacer lo que él puede y lo que él quiere. Entonces, yo me enfoqué desde que empecé a ir a esa unidad, yo iba a hacer ejercicio. Y yo ubicaba adultos mayores y yo decía, si yo lo agarro, yo le voy a decir que use esta ropa, estos tenis y que haga estas distancias. Pero yo lo pensaba. Entonces, se dio la oportunidad en DIF, un proyecto de adultos mayores. Entonces a mí me capacitaron, me dieron revistas en inglés, libros en inglés, porque nadie trabajaba adultos mayores. Y yo me enfoqué, pero yo me fui al área donde realmente había adultos mayores. Me fui al centro geriátrico y ahí empecé a trabajar lo que era la gimnasia en adulto mayor. Y agarré todos los deportes. Agarré básquetbol, llevé cachibol, llevé atletismo y llevé natación. Me traje el campeonato nacional, primer lugar. A nivel de todo México, fuimos campeones nacionales. Entonces me llamó más la atención y aparte los señores se motivaron mucho y pues ya nos aferramos. Esto fue en el año de 1991. Lo que hacemos con ella y lo que ella hace con nosotros está bien. Cada quien tiene su táctica para trabajar en un grupo, porque yo recuerdo como maestra yo tenía mi estrategia para guiar a mis alumnos y pienso que también ella tiene la de ella. Al que le ve iniciativa, se enfoca. Al que lo ve que nomás va de paseo, lo saluda, si le hace plática le contesta, pero si no le ve que tenga interés, pues tiene que demostrarse ahí primero para poder ella dar su parte. Y está bien. Ya hicieron uno, faltan. Vamos a hacer 4 porque no tenemos llegadas ni salidas. 4. Sí. Son 2 llegadas, 2 salidas.
Es algo complicado. Yo ahí, como les digo, soy psicóloga, soy su maestra y soy a veces hasta su mamá y hasta el referee. Porque sí, de repente chocan. La mayoría de las personas les cuentan sus problemas, ¿no? La mayoría. Y yo digo, ¿qué va a arreglar Alejandra? Yo no. Yo los problemas que tengo, nunca. Y en deporte es lo mejor. Mejor que ir a un psicólogo, mejor inscríbete en una competencia. No tomes pastillas, vente a correr para que llegues bien cansada, bien enfadada, bien aburrida. Y duermes y hasta te hace la noche corre. Así veo yo, que es lo mejor. Es un complemento y es un relajamiento también, una terapia. Porque si uno también, pues en todos los lugares existen problemas, unos de un modo y otros de otro, unos más graves que otros, pero no dejan de ser. Entonces uno se va a hacer su deporte y es una terapia, porque ni siquiera te acuerdas de nada, estás allá feliz y gozas el momento y todo. Y ya llegas y dices, ay, pues había esto, y como que ya lo ves de otra manera. No era tan grave, era así. Mi vida cambió mucho. En el deporte ha cambiado. Me enseñó a pensar, calificar, conocer reglas, reglamentos, tener orden en mi vida. No fumo, no tomo, puedo, no quiero, a mi salud me la trazan. ¿Y para qué tomar tanta medicina si ahorita puedo estar así tranquila? El día que me toca ir los martes y los jueves, como que siento una ilusión, una cosa, por vivir y estar bien de salud. Yo llego allá feliz de la vida. Empiezo a entrenar, a correr. Para mí es mi vida, la carrera. Siento mucha alegría al correr y cuando veo que van corriendo siento tristeza que yo no corrí. O sea, ver una carrera y no participar, se me rajan los ojos. Increíble, pero yo así lo siento, ¿verdad? O sea que yo quisiera andar ahí, hacer hasta lo que no puedo hacer, pero yo quiero andar ahí corriendo. Me gusta mucho correr. Mi esposo era tabasqueño. Pues era bueno, de primero era bueno, como todos los matrimonios, pero luego se hizo de dinero y se acabó el encanto. Y pues ni modo, ya llega el día en que uno ya no quiere competir con ninguna otra persona por los hijos. Yo tengo 8 hijos, 5 hombres y 3 mujeres, y estuvieron de acuerdo. Hablaba yo con ellos, hasta donde yo podía. Yo les decía, el que quiera ver a su papá, vaya a verlo. No le reciban dinero porque luego los compran por dinero. Que les dé lo necesario, pero no de sobre. Vivo con mi hijo, el mayor, y su esposa y 2 nietos. Sí, con mi hijo. De todos, yo me vine con él. Me dijo un día Gerardo, mamá, la mamá de Emma y su hermana quieren cuidar al niño y ya Emma se va a trabajar y ¿quién nos lo va a cuidar? Pues están muy chiquitos para meterlos. Véngase y le vamos a pagar lo que le pagan en el asilo, pero váyase conmigo. Me vine con ellos. Fuera mi tablita de salvación. O me iba al pueblo o me quedaba con ellos. No quería casarme yo porque yo estudié para maestra y para trabajadora social. Vengo de una familia sencilla, pero terminé la carrera y luego por mi cuenta me fui a inscribir para trabajadora social porque yo sentía que lo que había estudiado era poquita cosa. Yo quería estudiar otra cosa más. Como que me quería sentir muy importante, seguro. Yo quería estudiar más, ¿verdad? Y de las 2 carreras me titulé de maestra y de trabajadora social. Hice mi tesis de trabajadora social en el hospital militar. Entonces, mi mamá, yo no sabía, y mi mamá comentaba con sus amistades que ella rezaba para que yo me casara. Y decía, no recen, porque yo soy la que no me quiero casar. O sea, yo me sentía que ganaba mi dinerito, que empezaba a conocer la ciudad, la República Mexicana. Fui a Cancún de soltera y a Veracruz, Acapulco. Y yo me sentía feliz así. Y decía, no, casada voy a tener mucha responsabilidad.
Y mi mamá, no, pues yo rezo para que tú te cases, si tú no te quieres casar. Dice, no, si yo me quiero morir ya feliz que se hayan casado todos mis hijos. Ay, decía yo, no, es que tengo que tener esta responsabilidad de esta y esta, como que no. Y pues, por fin, me decidí y dije, bueno, pues me voy a casar, si cae algo por ahí. Y sí, yo había tenido un novio y duré muchos años con él y no nos casamos y seguro por eso me agarró a mí el resentimiento después. Y después conocí a tres personas y así como amigos y todo. Yo decía, bueno, el que lo vea más interesado en mí, con ese me voy a casar. Decía yo, porque yo me interesé por la otra persona y no se interesó en mí. Bueno, pues ahora al revés, el que se interese más en mí, con ese me voy a casar. Y ya empecé a tratar al que ahora es mi esposo. Y ya teníamos como 2 años de novios y decía, no, yo no quiero durar tanto como con el otro porque no va a haber nada. Y no, ya sí, empezó a ir a mi casa mucho, mi mamá lo vio muy bien, mi papá y todo. Y me llevó con su familia y todo y pues he estado contenta. He estado contenta porque me han dejado hacer las cosas que yo quiero hacer. ¿Pero vieron de dónde? Ah, del DIF. Y uno es de Sacramento, de participación. Por ahí tengo otro montón, ya me acordé, guardados abajo en el trinchador. Pero antes se le hacía muy fácil. ¿Te vas o te quedas? Yo me voy. ¿Cómo que te vas? No, pues vámonos. Pues ya, yo me voy. Si quieres, quédate. No. Yo, pues, ¿cómo? Y quédate. Vámonos. Y por eso andábamos para un lado y otro. Hasta que ya nos quedamos aquí. Gracias a Dios. El sentirse a veces incomprendido, pero es parte del matrimonio. Pero bueno, repetir 48 años de matrimonio no es fácil. Cuando ya te logro 3 meses. Sí. Nunca pensé yo que mi exmarido diera la orden de que nos viniéramos para acá. Nunca también me imaginé que él iba a decir, no creo que Linda deje que se vayan solas sus hijas. Ella se va a ir para allá. Yo no creía que iba a venir. Entonces, como estaba separado yo de él, dije yo, pues a mí me va a dejar acá. ¿No? Pero no, en esa parte fue buenito. Me mandó para acá con mis hijas. Y por eso, gracias a Dios, que tienen su título, ya trabajan ellas, ya se ganan su dinerito y ya me mantienen, ¿no? Que es lo que dijo él. Yo le estoy dando esa carrera, esa es la herencia que les doy. Ya que se reciban, me dijo, que empiecen a ganar dinero, ellas que te mantengan. Y les exiges. Ya me dan la hora, 10 para las 4. Me pongo mi mochila, me llevo mis lentes así y ya salgo. Muchas veces no tienen el apoyo de la familia. Tienen más confianza aquí a la maestra y a sus compañeros que a su propia familia. A veces yo tengo que comunicarles o informarles lo que está pasando con sus papás. Uno como hijo hace uno su vida y creen que ya el papá se le acabó la obligación sobre de ellos. Muchas veces se retiran, se casan, se van a vivir a otro estado, otro país, y hasta cuando el papá ya está enfermo es cuando acuden a buscarlo. Ahorita yo lo que he tratado con este deporte, integrar a la familia, que participa la familia también en lo que es el deporte del adulto mayor. A veces los hijos, porque como ya está jubilado uno, piensan que su tiempo es de ellos. Se le debe a ellos nomás. Yo digo que hay etapas de la vida. Si ellos ya están grandes, no tienen que adueñarse uno de su persona. Le digo, no, ya están grandes. Como Ale a veces nos dice, y tiene razón, nos sirve a veces los 3 detallitos que dice. Si no se trajeron el refrigerador ni la estufa, allá la dejaron. Entonces a veces sí, los hijos quieren absorber uno su tiempo. Y es lo que no debe de uno de permitirlo. Porque entonces me manipularían ya. Yo les doy su tiempo a ellos también, pero también tienen que respetar mi tiempo.
que todos mis hijos me apoyan, me dicen vete y no dejes, y que si dejas te vas a sentir enferma, vete hasta donde puedas y a donde tú quieras. Y yo sí, pues me voy. Y él también me dice, vete, ¿verdad? Si tú quieres, pues vete, ¿verdad? Y yo me voy. A veces hay problemas por causa de, pues sí, del deporte. Pero aún así yo digo, pues yo el deporte y sea lo que sea. Dice, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero pues es que no, pues ¿cómo voy a dejar el deporte si no es nada malo? Al contrario, es bueno. Gracias a Dios yo no tengo a quien pedirle permiso, porque si yo tuviera marido, yo estuviera pidiendo permiso. A veces los maridos no los dejan ir. Yo gracias a Dios soy feliz con mis hijas, ¿no? Yo digo, fíjate nomás, ¿qué otras hijas tienen por ejemplo a mí? Yo estoy aquí nomás por el deporte. Me pagan todo porque estoy en mi deporte. Yo no trabajo, ni nada. Gracias a Dios, pues ella se descubrió este don, porque es un don. Ella jamás había corrido antes de joven, y cuando empezó bastante bien. La primera carrera que compitió ganó, y de ahí para acá. El ver que empezó a ganar, que empezó a competir con ese afán de triunfo, pues como decía, me dio miedo la primera vez porque siempre quise morir. Que Tapatío está chapala, dije, pues va a morir. Pues digo, no voy a ir. Ya se llegan las 4 de la tarde, ya viendo el reloj. No, sí me voy. Ya cuando veo que son 4:15, mejor agarro mi maleta y me voy y me llevo mi botella de agua y me voy. No puedo. Como que también por no ir, nomás por no ir. No. Nomás está uno pensando cosas que mejor me voy. A veces que me estoy yendo casi al 4:45, pero voy. Casi siempre he faltado por enfermedad, pero así por gusto, que no ahora diga, no quiero ir, ahora no voy, ahora me quedo aquí. No ha pasado eso. Paso por un taller cada que me voy. Y me dicen, va a pasar la corredora. Y luego dice, el orgullo de la colonia, me grita uno de adentro. Me gusta que me diga, ¿no? Y a veces el domingo como que no salgo, como que siento tristeza, ¿no? Me dan ganas de irme. Ya cuando le dicen a uno que hay una salida en tal fecha, dice uno, ay no, pues quiero ir. Y si quiero ir preparada más o menos. Y si dejo de ir unos días y da nuevo calentamiento o estiramiento, no lo sé. Y entonces me van a ganar las compañeras. No, mejor me voy. Bueno, la primera experiencia fue a Celaya. Y fue la primera vez que competí, fue en 3 kilómetros. Y quedé en un segundo lugar. Y entonces pues me dio mucha emoción. Pensé que iba a ser muy fácil y nada. Nada que ha sido fácil. Pero me tocó ahí la suerte de ganar un segundo lugar. Y sí le sirve a uno de motivación para seguir adelante. Para seguir adelante. Se siente bonito. No falta alguna compañera de las que todavía no pasan a la tercera de ahí mismo del grupo que diga, ¿y cuándo la empeñas la de oro? A ver cuánto te prestan, o sea, de burla. Pero pues no aman el deporte como uno. Para nosotros es una motivación, no un significado económico. Tenemos que recordarlos. Yo mejor vivo sin recuerdo. Los bellos momentos. Los bellos momentos. ¿A poco no te acuerdas de cuando estábamos en los relevos? Ahí estás dándome el Ya llovió desde ahora como 20 años. ¿Dónde era, oye? México. Mira, no está aquí la de la colilla. Está la ley. Ahí está la ley. Ya puedo pasar. ¿A dónde anda Ernesto? Aquí de la verde, ¿dónde viene Ernesto? Ahí hasta donde paró Ernesto. El pensar que no hubiera en grupos, como que se despierta ciertos celos.
Hay momentos en que pues, pero viendo los resultados, de alguna manera tienen uno que ceder. Cuando ella decía, no, es que yo tengo que ir a correr, pero mira que yo a veces reclamaba puesto que a veces ya muy temprano, y yo los peligros. Cuando me dice que no vaya a correr, sí me siento rebelde. Sí, la verdad sí, digo, bueno, ¿por qué? Me da coraje. Porque si él no lo puede hacer, ¿por qué no me deja ni hacer lo que yo quiero hacer? A mí me gusta. Déjame vivir, le digo yo así, pero él lo interpretaba de otra forma. Y solamente aprendes viendo de las demás personas, a otras personas que ves tú que, pues sí, ese es el paso. O las competencias que también hay. Empecé yo a ver, empecé yo también, dije, bueno, yo para tener más seguridad tengo que tener aunque sea condición, y empezaba a caminar y caminar, aunque no hiciera la técnica, y empecé ya a agarrar más condición y a fijarme en las personas, y empezaba yo talón punta, que talón punta, y que talón punta, y que talón punta. Y de tanto y tanto, son 8 años ya, parece que ya lo entendí. Es que la gente a veces no entiende el sacrificio que debe hacer un atleta. No crean que puedo pasear. Eso de estar a las 4 de la mañana ya bañadas y todo, y a las 5 de la mañana ya las quiero en el camión, o a las 6 desayunando. No, y los nervios. Ya cuando va llegando a la meta faltan unos 20 metros, siente uno que la cabeza le explota, pero ya pasando la meta ya se le quita uno. Yo creo que la velocidad, lo mismo que siente uno, la presión. Todos queremos ganar, pues en pasar a cuartos de final es difícil, y sin embargo los he pasado. Esa es mi emoción, pasar a cuartos de final y llegar a la meta, el momento de ganar o perder, pero para mí es mucho mérito. No me gusta mucho recordar el momento de las medallas pasadas. Yo vivo en el futuro, en el momento en que voy a prepararme para ganarme otra medalla, superarme para poder estar y ganándome otra medalla. Cuando fui a San Sebastián, España, fuimos a Donostia, San Sebastián, al Mundial del 2005. Fue mi primer Mundial. No, pues me daba miedo entrar a la pista, ya que aquellas mujeres tan altas, las europeas son muy altas. Esas sí tienen cuerpos de atletas. Pasé a cuartos de final, pero quedé en 5º lugar. Siempre hay alguien mejor que uno, siempre. Pero digo yo, a veces ahora sí es cierto que entrené los 2 años y que le eché ganas. A veces es cierto que gano a la hora de la verdad. Sacamos 3er lugar en relevo de 4% en San Sebastián. 3er lugar muy bueno. ¿Verdad? Para un mundial vale mucho. Ya después, a los 2 años, nos tocaba ir a Riccione, Italia. Dije, a ver si aquí ya gano, porque estas mujeres, ya quiero ganarles a las grandotas esas. Pues yo les llego abajito del hombro. Esta competencia fue en Italia, con la de Gran Bretaña. Y ella me mandó al 3er lugar. Ella pisó primero, mira cómo vamos en el aire, y ella pisó primero el suelo. Se ve la ventaja que de centímetros. Me mandó al 3er lugar, pero yo en Sacramento la mandé al 3º. Dije, bueno, ya en 2º lugar, ya como quiera, ya le voy ganando a estas mujeres, ya nomás nos conocemos. Esas grandotas, esas europeas son las que sí, ya nomás las veo, ya las conozco. Sienten en el estómago, ay, que se me sube el estómago. Ay, sí vino esta de Finlandia, y sí vino esta de Gran Bretaña, y sí vino esta italiana. Ah, ya las conozco, ya nomás las veo, bueno, ya están. Habla mucho, pues. En Sacramento estuvimos juntas. Estaba, hable con la abuela. El otro día iba a correr yo. Entonces, ya a las 12, 11:30 le dije, Ernestina, por favor. Le dije, ya cállate. Ya deja dormir. Y se callaron. Pues lo demasiado en serio, pero
No me interesó a mí, lo que quería era dormir yo. Y así, mira, casi siempre quedamos juntas en eso. Ya tengo que callar. Yo me platico sola y me digo, y me veo mis errores y me cuento. Si esto lo hiciste mal, ¿por qué no lo hiciste bien? Por ejemplo, en Finlandia, cuando yo llegué en segundo lugar, estaba la de Gran Bretaña y la de Nueva Zelanda, que son diarios mis rivales. Y me dije, bueno, ¿cuándo le vas a ganar a estas mujeres tú? Tú puedes ganarle ya, no te dejes. Me han mandado al cuarto lugar por un paso. Me dije, qué mensa, ¿por qué no llegaste de clavada también? Experiencias que voy tomando en mis mundiales. Ellas todavía se valen por sí mismas. Si acaso tengo una o dos que van por ellas, vienen todavía. Ernestina tiene sus hijos, pero por lo regular sus hijos no se hacen cargo de ellos. Ella sola anda en sus camiones, se acompaña con Juanita. Juanita tiene 80 años, Ernestina 81. Tú dices, a esa edad ya deben de estar en su casa, ya deben de estar pues en otra actividad. Sin en cambio ellas tienen la habilidad de trasladarse en el camión. En Sacramento tuve un desgarre en mi prueba de 8 kilómetros de campo traviesa en un cierre de 100 metros. Tuvo consecuencias de tener reposo durante 11 meses, con terapias, con ejercicios y con medicamentos. Pues para mí significó tristeza, pero al mismo tiempo un triunfo porque gané el primer lugar mundialmente. Entonces yo lo que quería era una medalla, aunque pasara lo que me pasó, no me importó y sentí el triunfo y se me hizo gran cosa. Pero fíjate que estuvo bien en Sacramento porque de 40 y tantos países, ¿no? México sacó el 7º lugar. Es lo que le comenté yo a la de ti, porque no nos quería ayudar en nada para no viajar. Le dije, Pisa, y le dije, yo le paré, le dije, de 40 y tantos países que fueron sacamos 7º lugar México, y casi puro de la tercera edad. Entonces eso no vale. Y se quedó callada. ¿No? Siempre la tercera edad sacaba un montón de medallas. Cuando iba a participar, los jueces bien exigentes. Se te quedan viendo y luego ya casi se acuestan para ver que pongas el talón en el piso y luego la punta, y muy exigentes, sobre todo los gringos. Y me ha tocado, pues, la primera vez que fui a Guatemala. Después de Guatemala fui me parece que a Orlando, a Puerto Rico y ahora a Sacramento. Y a Sacramento yo no quería ir, la verdad. Hay que ser uno honesto porque es mundial. Pero me decía, pues sirve que te ves como allá, vamos a aprender de los demás y esto que lo otro y que acá. Y pues sí, la verdad sí. Todo el esfuerzo es lo que le puse en Sacramento. Todo el esfuerzo lo puse en los 100 metros y no pude. Hasta en los 200 metros me tocó una de Puerto Rico y me empezó a echar plática que dice, no vamos a correr muy recio, no me dijo, porque nos puede dar un infarto. ¿Qué? Le dije que te dio un infarto y estás corriendo. No, me dijo, que nos puede dar un infarto. No le hice caso yo, pero me empezó a platicar para que yo no corriera, ¿no? No, dije yo, esta me está calando, a ver qué. No, hombre, la dejé muy atrás, como 50 metros la dejé atrás. A la de Puerto Rico, la que me decía que me iba a dar un infarto, ¿no? Lo que es el trabajo de adultos mayores no es tanto el obstáculo en trabajo con ellos, sino que crean en el programa del adulto mayor, lo que es el deporte para el adulto mayor, porque yo siempre les digo una frase a mis alumnos, el único que cree en el programa es DIF, Alejandra y su familia de cada uno de ellos, porque tú sales a los lugares donde te pueden apoyar empresas y apuestan por niños, jóvenes, adolescentes, pero nunca apuestan por un adulto mayor.
Luego escuché yo de presupuestos, no, pues a ellos ¿por qué? La juventud es la que va para arriba, los hoyos de para abajo. Eso es lo que he escuchado. En cuanto tengamos que hacer o no hacer, pues no, ya está tanto fomentado hasta en la televisión, que pienso que ya está más respetado, ¿verdad? DIF Nacional entró a esto y fue el que creyó en todo mi programa. Fue en el 2003 cuando se dio la primera participación mundial y fue un grupo a lo mejor pequeño, creo que en esa ocasión fuimos 12, pero se les pagó igual el hospedaje, el avión. A partir de ese evento habíamos contado con el apoyo total en estos eventos, entonces sí cuesta trabajo pues los cambios de administraciones. A otros lugares no he ido porque pues, el DIF no ha querido ayudar y yo no he podido pagar, ¿no? Entonces por eso me he perdido yo ir a Italia. Después me dijeron mis hijas, ¿por qué no nos pediste? O sea que me da a pedir la renta y que esto tocaba la renta, tocaba el gas y todo, y no pedir para irme. Próximamente el Norseca, en San John, del 7 al 13 de agosto. Pues si Dios me da licencia y puedo y sigo estando bien, sí, voy con gusto. Y si no, pues ni modo. Siempre y cuando me apoyen, ¿verdad? El apoyo del DIF, que es lo necesario. Cuando va a llegarse a alguna competencia, se pone más exigente. Porque dice, pues, vamos a entrenar porque hay que quedar bien. Me decía Alejandra, ponte a correr ahí, ya me ponía a hacer calentamiento. Ahora ponte a gritar. Debo estar loca, quiero ganar, hay que gritar. Debo estar loca, quiero ganar, Y te desahogas y gritas. Y cuando ya entras a la pista, ya vas como con vacío, un vacío que tienes que llenar. Y ese vacío de debo estar loca, quiero ganar, es a veces la doctora, quién sabe. Ese vacío lo llenas tú con entrar. Y si ya gritaste y desahogaste, vas vacía de la mente. Entonces llegas a la pista, te dicen tal carril, esto que da muchos nervios, te toca el carril, te pones tú y debo estar loca, quiero ganar. Y corres como loca y ganas. Qué fácil. Niñas, pongan atención. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soy jefa, tú no te muevas. Por eso. Qué bueno. Pero vamos a correr con la fresca. La torcido el dedo. Parezco viejita, nomás me pasan cosas. Pues eso de anciano a mí sí me duele, porque hay jóvenes que parecen ancianos, ni tienen ilusión ni ideas de nada. 6, 7, 8. ¿Y la jefa dónde está? También ha de ser jefa. También es jefa. Algunas veces que iba a competir me echaban porras. Gritaban como unos locos y yo estaba como una loca gritando. Y dije, pues aquí todos estamos locos, pero estamos felices. ¿Verdad? Se siente bonito que le griten a uno. Y uno los ve y ya los saluda a uno y ya. Es la vida mejor. 3 kilómetros de carrera, trote, para fortalecimiento de sus piernas. Van a trabajarlo porque parte de la velocidad es el ejercicio de fortalecimiento también para poder trabajar más fuerte la velocidad. Van a ser 3 kilómetros, todos. Ya les he dicho que es correr, trotar o caminar, porque esto tiene subidas y bajadas.
que la vida es corta, ¿eh? Que los jóvenes sepan que la vida es corta. Si yo con 80 años digo, 80 años, híjole, ya me la voy a morir, pero no me quiero morir, mejor voy a disfrutar, para cuando me muera, pues ya disfruté. Uno quisiera que llegaran a los 100 y todavía corriendo, pero son detalles que tiene uno que ir viendo también con ellos. Y sí, quieras o no, pues te tienes que involucrar indirectamente. Yo normalmente cuando me dicen, me lesioné, lo primero que hago es derivarlo al doctor. Nada de que el sobador o no, el doctor. El especialista, ¿para qué? Para que me desengañe y me diga, sí se va a poder, no se va a poder. Y yo ya platico con la persona. Ellos de 1000 amores quisieran ir así lesionados, pero ya me ha pasado que me he llevado lesionados, ¿sí? Y hacen una prueba y ahí ya. Porque si la sigo repitiendo, a lo mejor voy a parar al hospital y va a salir contraproducente porque los gastos en el extranjero son más caros. Buenos días. ¿No viene la doctora? Hasta las 11 creo que llega. Gracias. Muy amable. ¿Dónde está la doctora? No ha llegado la doctora. En el camión iba a entrenar y el camión frenó, me iba a bajar, me iba a levantar, frenó y me pegué aquí en el respaldo. Me troné la costilla, pero no le hago caso, no creo. Ya cuando no pueda, pues ya no puedo, pero si puedo, puedo. Mejor. Déjeme hablar por teléfono para checar bien cómo vamos a manejar el tratamiento de usted. Sí, porque aquí el hecho es de que pues igual puede estar realizando su entrenamiento, pero necesitamos saber por qué razón no le dieron indicaciones de otra cosa. ¿Sí? Pues nomás no hago el entrenamiento de quebrar cintura. El problema va a ser el cansancio, la fatiga, todo eso, y el dolor va a aumentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1. Sí, desde que hoy es día de checar tiempos. Nomás que Ernestina ya me dio la triste noticia. Trae lastimada una costilla. En el camión se jaló. Así es esto. Ya estamos con el pie arriba del avión y de repente. 3, 4. Vas al medio y 5. Pues clasificar nuevos elementos que llevo. Hoy en propuesta llevo nuevos, como unos 5 para despegar para evento mundial. Normalmente la gente que te patrocina, que te ayuda, pues quiere ver tiempos, marcas y quiere ver si realmente puede apoyar. O sea, ellos no se van por el que hay, pobre viejito, y todavía corre. No, sino marcas y tiempos. Todos. Tengo todos revueltos. Vamos por la 3. Sigue. 31:56. Bravo. Una chava, Maricela. Ya. Yo tenía como 2 semanas, pero hoy salí temprano de la universidad. Que paguen 11,000. Alejandra dijo 10,000. Dije, no. Por 5 días estar allá no es justo. Además vamos a pagar 900 por el permiso para pasar a Canadá. Entonces, ahorita estamos negociando con ellos, pero ellos también están renuentes a no apoyar con nada. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que arreglamos y ya yo ya les digo ahorita, porque eso es lo que están viendo, que faltan los otros boletos. Entonces dice la doctora, a ver, ustedes piensen, o vamos todas o no va nadie. Tampoco se vale hacer ese recorte tan así de momento, no. Una cosa tan importante que es ir a representar a México y luego a Canadá tan lejos. Se había de haber empezado desde que se supo, hace 4 meses, desde que los escribimos antes de marzo. ¿Cuándo? Había de haber empezado. Mira, lo que te voy a decir, escúchame bien, ¿no? No. De la noche a la mañana, ¿de dónde va a juntar uno 10,000 pesos? Entonces, por eso
vamos viendo todo, quién te puede dar una medalla, quién te puede rendir, y nos vamos por currículum. Lo que pasa es que ya pues también nos dicen muy prematuramente, eso es lo que uno alcanza a descontrolar, pues a los que recibimos dinero, pero lo Pero ocupamos. de todos modos no sabemos que van a ir 8 o 8. ¿Sabe quién será? No, mira, yo sí quiero ir. Espero que quede entre las 15 que vamos a ir a Canadá. Hace falta muchas cosas, recursos y gente que crea en ese programa. Porque quien ayuda al programa tiene un recibo deducible de impuestos. Entrando a DIF para el apoyo del adulto mayor. Dije, esto no tiene arreglo, yo ya me voy. Yo ya no supe en qué quedó el asunto. Acabaría en quién sabe a qué horas. En eso andamos todavía. Eso andan ellos. Mañana vamos a ir otra vez. ¿A dónde? Allá. Ah, pero esa junta es para lo del bazar. No, vamos a ir allá a las 9. ¿A dónde? Allá donde fuimos ahora. Ahora fuimos allá a la embajada canadiense a sacarla. Van a ir ustedes, yo no. Porque nunca me había pasado esto. Porque nunca nos había hecho el eso. El licenciado dijo que 13 primero, luego 11, luego 10, y luego 5, quedaron en 5. Ah, que a toda madre, dije yo 5, ¿no? 5 aquí quedamos en 5. En 5. Y luego me habla Alejandra anoche a las 10, que son 8,000 y pico. Pero ahora dijo 5 en la junta. Ah, porque me sacaron a mí, sacaron a Berta. Y bajó el precio porque me sacaron a 2. Pero ¿Cómo? si me hubiera quedado yo y Berta, hubiéramos pagado 8,000. No entendiste, es lo que dijo ella. Ay, es que no me gusta entender porque no me conviene. No me gusta entender. Todas las que tienen dinero van a ir, las puras que tienen dinero. Ay, no, yo no tengo dinero. Ahí vas a ir. Pues ando consiguiendo, ¿no le dije? Allí yo le dije. Que sea la fotografía de vamos a tomar cuando vaya de aquí. Esas grandes, de esas de... Es más grandecita. Esa es otra. Una lista interminable de los 14, 15, ¿cuántos hijos tuviste? Vivos y muertos. 20. ¿También los muertos? Sí. No, a los muertos no. Sí. Toda la familia. El primero, segundo, Junto con tercero, tus cuarto, papás, quinto. tus hermanos, tus hijos. Del lado de tu papá, Todo tu árbol genealógico. tus abuelos. Del lado de tu mamá, tus abuelas. ¿También Luego, abuelos? Eso, sí, de parte de tu papá, ¿cómo sean tus abuelos? Pero yo qué voy a saber cuándo nacieron mis abuelos que se murieron, pues no sé. El nombre, yo tampoco. Pues sí, los nombres, sí. Si ya murieron, pues de todas maneras. Pues ahí nomás le pones, yo le voy a poner Antiguo Una Testamento. cruz. Pero No, todos ya los se hijos, murió. pero todos los hijos, sí, Ya se murió. De hijos y muertos, ¿cuántos tuviste? 18. Ahí está la cosa. El kinder era un grupo de kinder. Pues 18, los nombres de los 18, primero, segundo, tercero, cuarto, 18. Pero si tuve un aborto y un prematuro que no se bautizó, ¿qué? ¿Qué le pongo? Ahí le pones que se llamaba Juan Pistolas. Con charrasqueado mejor. No, fuera de relajo, mucho sí. lío. No, fuera de relajo. Esta no me trae nada, Oye, pero es que mucho te diga lío, mejor ¿no? aquí. No, es que hay más requisito para una visa canadiense que la americana. Para ir 7 días, tanto lío. Imagínate si vas a Y parar allá. todavía, pues, si no coinciden bien los datos, se te puede negar la visa. y no te dan tu ¿Verdad? dinerito. Eso dijeron. Y no te dan tu dinero. Y no te dan tu dinero, lo pierdes. Que sinvergüenzas. Ya no los quieras. No, hombre, cuando los he querido. Pues traía con ellos. No, ¿sabes qué? Es muy importante también, José. No, aparte del árbol genealógico, tus ingresos, ¿quién te mantiene? Si tú no eres trabajadora, ¿quién te mantiene? Mi viejo. Ah, porque compruebes que... Mi viejo me mantiene. Pero espérate, no tan solo vas a decir eso. Ah. Vas a comprobar con papeles. Sí, todo eso. Tienes que llevar el último El hecho de dinero que yo diga, pues que me le da esto, a mandaron. ver, compruébalo. El último que le dieron a tu marido, tienes que llevar una copia y original. Y luego de tu casa, el padrastro, el catastro, la madrastra. El pago predial. El predial. Pues si quieres ayudaran a pagarlo. Déjame enredarle la cabeza.
El agua. Ay, mira, me quiere enredar la cabeza. No te creas, ay, no me hagas. Te duelen las costillas y no entiendes. Pero ¿para qué me dicen de usted más tan No, amigable? ¿tú qué quieres? Más están molestando. Eso es todo. Y tenga su... ¿quieren más? Mira, en Norseca ahorita va a estar algo pesado porque es Canadá. Canadá es una potencia fuerte a vencer, Canadá y Estados Unidos. Si se hubiera hecho ese Norseca para acá, para el lado, cuando nos tocó Guatemala, no fueron, le tienen miedo a ese país. Los canadienses y los estadounidenses. Ah, sí, no fueron con la gente, no van. Y ahí va a haber mucho canadiense, va a haber mucho estadounidense y son los que con los que vamos a vencer, o sea, son los a vencerlos. También organizado que ahora para el permiso pregúnteles aquí, nos dijo, nada más porque es un grupo que sabemos que van al deporte, vamos a hacer una excepción y les vamos a dar el documento. Sí, porque ya no traemos tiempo. Ya no tenemos tiempo tampoco. ¿Okay? Y es que metimos un documento para el permiso y el cónsul no lo regresó. Dijo, con esto no, tiene que ser personificado, cada quien tiene que declarar. Y trae sus comprobantes de que sus somos comprobantes. solventes, que no nos vamos a quedar allá a vivir en Canadá. Así. Marian, oye, tu domicilio, el que tienes anotado en tu credencial del lector. ¿Con cuál cruza este? ¿Cerca? ¿Unión? Cerca de Unión. Sí. Cerca de Unión, hijo. Ay, no. La mayoría les faltaron datos. Van a regresar. Y que no traía los domicilios de mis hijos y le hablé a mi esposo y todos me los consiguió, pues es un montón. Ay, no, ya me andaba. Es que se entumen con el frío y con el ejercicio. Si te duele, no te lo tiro, así. No, más. Ay. No, los 5,000 los hice más lentos que los 1,500 porque dije, pues es primera vez que hago los 5,000 en pista. Dije, me la voy a llevar así a ver cómo voy sintiendo. No, sí me sentí bien, entonces ya después ya le voy a dar un poquito, ¿verdad? Le voy a ir aumentando. Lo que entrené es lo que voy a dar allá, no voy a dar más. Lo que uno se prepara es lo que da. Yo llevo mucha ilusión y terminar bien mis pruebas. Ya si gano un lugar, qué bueno, y si no, también, ¿verdad? Porque no vamos a traer medallas, pues no está el montón ahí de medallas para llegar y me llevo todas estas, ¿no? Y no todos los que van ganan. Pues cuánta gente no compite, nomás 3 de cada categoría. Ayer, ¿a qué hora llegamos? La comida, bañarse uno y todo. Nos traen, pero sí, a raya. Ahorita voy a hacer otros 100, y luego 200, y luego 400. Por eso me la llevo tranquilo. Porque los 400, sí. Pues sí me da ahora angustia por la costilla. Este ejercicio sirve ese para que la costilla se ende. En un momento de eso la costilla se va a agarrar su. Vamos a salir el 6 de agosto, ¿sí? Y vamos a llegar a Montreal el 7 de agosto. It was USA and Australia. The US was up by 2 with 4 minutes left. Well, Australia scored 2 goals and tied it up. But then US scored another goal.
Te le voy a decir a Marianita Son muy buenos, pero que me descifra aquí el nachos. inglés. Ah, A ver si la ensalada este César de lleva red pollo. chicken, este es pollo. Pero mira, pero es mucho de una media libra, 7.90. Ah, pues ustedes piden este pollo de 7.99. Mira, que pide este pollo de $8. ¿Cómo es el Si pollo? quieres el pollo. Pero sirven pura pechuga diario. Bueno. Yo quisiera una ¿Pechuga es lo pierna. más caro? ¿De un pollo? Bueno, si no quiere, no hay pierna, entonces búscalo. Oralia, Mande. la César lleva pollo, ¿me haces el favor de ver aquí? A ver, César, no, ensalada la ensalada César. la César que lleva. Lechuga romanita, de estos tocino, Ay, queso parmesano, hierbas y ajo, tostado, junto con con de esta aderezo César, servido con limón. No, o sea, no tiene pollo. Ay, la César en México es con pollo. Bueno. Una ensalada de pollo con chicken. Pero una ensalada no la he visto yo con tocino, solo aquí. No combina el tocino, mantecoso con verdura. More chicken on the side? Yes, Sure. and big side. Okay. Le van a dar una grandecita con más pollo. Por ahora. Ahora, igual quiere... ¿Qué quiere? Igual que Igual Cándido. Sí, other one. Soup? Like. Ya me pediste la mía, ¿verdad? Chicken on the side? For me. No, right here. Ya le diste la mía, ¿verdad? No, es que no me ha dicho. Cuando esté listo me dice. ¿Usted no está listo? Voy a comer igual que ustedes. Ajá, ¿verdad? quiere igual que... Ustedes son más expertos en nosotros. Igual que Don Cándido. Ah, ¿quiere la lasaña? Doctor, es experimento, vamos a ver qué nos dan. Ay, mujer. Ay, cómo me mortifican. ¿Esto estaba dentro o afuera? Acá. Ándale, ponlo. Ok, pues. Deja sacar mi... Ah. Tú salte. Ok. Son bien groseras, no. Tú salte. Son malas como ellas solas. Adiós. No, que adiós ni que nada, ya sálganse todas. Nos tocó aquí viene el lago de Chapala, ¿verdad? Ale, la dieta te hizo muy bien este año. La dieta del sol, la luna y las estrellas. Bueno, ¿cómo hablan tanto? ¿Qué comieron? Lasaña. Una extra y una otra. ¿Qué cuento traes? Mira, Cuéntame mis mucho. cremas. ¿Para la juventud o para la vejez? Para la vejez. No, la juventud prefería. Ya la juventud no necesita cremas. Esta por si se necesita una Oye. blusita extra para, dicen las ¿Está Rosa compañeras, para ir echar rostro. Rosa. Ah, qué pasadera acá parece domingo en mi pueblo cuando la gente va a misa. Y sí. Por la calle van y vienen todas y todos y ni quien diga nada. Ajá, a correr. Y es corredor. Sí. De bolsa de dinero. Qué bueno. ¿Ustedes no, muchachos? Claro. ¿Ya se metieron aquí? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ok. Ah, pues no sé. Ay, el pantalón no lo saqué. Pues yo ya me descarto automáticamente. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Sí? Ah, no, es ¿Esta de quién es? de Ale, ¿no? ¿Qué cosa? Agarre ahí, agarre. Gracias. Ustedes Pues se es preocupan que... después pagamos. ¿Eh? Ustedes se agarren después y empiezan los problemas. Ya estamos listos para ir ¿a dónde? A la inauguración.
muchachos 22. Sí, por eso, pero con ella. Hubiera estado un poquito más grande. Bueno, ya. ¿Viendo lo de los boletos? Sí, es que Monina. ¿Qué boleto tenemos? Allá nos están diciendo que allá son tres, donde topa la calle. Donde topa la calle hay un teatro, pero acá estamos investigando otra versión de los hechos. Sí. Y otro más cerca. Otro teatro más cerca, no sé. Yo lo entendí así a la muchachita porque ahí se perturbaron, a la hora de contestar. Dijeron que dentro de una como plazuela, que estaba el museo y que en el museo iba a ser. Ah, entonces es aquí. Pues yo digo. Bueno, vamos entrando para investigar. Dile a la maestra que ahorita venimos. Yeah, no, there's no theater. There's they do have somewhat of a theater in the museum for special events and stuff. Yes. Yes. I need to find the theater. Are you looking for the Imperial Theater? I don't know. ¿Es Imperial? ¿Se llama el Teatro Imperial? No sé, nomás nos dijeron, nos lo marcaron aquí, la inauguración. That's Market Square, that's here. Pero no en qué parte. In this place exists a theater? No, we don't have a theater ourselves. The museum has a theater, but I believe on Wednesday nights they close at 5. Aquí no existe ningún teatro en el Cerro de San Francisco. There is a theater in the museum. Is there? Yes. Aquí está la Market Square, uptown. Vámonos. Vamos a ver. Allá me anda preguntando, a ver. Ahora para allá. En los mundiales representamos a México. De donde seamos, somos México. Y eso es muy, muy interesante. La que gana primer lugar, pues le tocan unas estrofas del himno nacional y se siente el orgullo y la emoción. Que se vea que tu país también cuenta en deporte con las personas de mayor edad. So the course this morning is a 10-kilometer course. It's 500 meters out, 500 meters back, completed 10 times. On the total of us, there is 8 judges on the course, an assistant, a chief, and then there is 6 judges judging. On your mark. Thank you. Ahorita contenta. No creo que haya ganado medalla, pero terminé, que es lo importante porque es penoso que lo saquen a uno por alguna falla técnica de la marcha. Lo que pasa que a veces uno es nervioso y ellos colaboran a ser más nervioso, pues está, pero el empeño y las ganas y el empuje lo trajimos desde México. Ni modo. Adelante. Ahorita vamos muy bien. Hasta el día de ayer iban 10, 15 medallas. 5
5 oro, 6 oro, 4 plata y 5 bronces. Falta contar hoy todo lo demás. Pero bien. Pues traigo la faja todavía. Ahorita me la quito y ay, con ganas de... Pero mañana ya nada más es último galope. Voy a reposar en Guadalajara. Primeramente Dios, sí, como en mucho reposo. 6 semanas, sí. Yo digo que sí, ¿para qué les digo que no? And going around to the finish, that's the half. Finish all the way around. Oh, you don't do the lift? 45? No, I don't give you... 45? I don't know, you? Sorry, but I have to know your age. Okay, Nerviosa, porque... thank you. Ladies and gentlemen, there will be 2 starts at different times. All men at 6 o'clock. 5 minutes later, all the women. Good job, Viva México. María Pérez Barco, 51-57. Ah, aquí estoy. Tercero. Yo llevo mucha ilusión y terminar bien mis pruebas. Y así gano un lugar, qué bueno, y si no, también. Oye, Maura trae. So this goes on your right hip, okay? So, and gold medalist with a winning run time of 1:49.77 from Mexico, Ernestina Ramirez. Ernestina Ramirez from Mexico, our new world champion, gold medalist. A mis 81 años es mi mejor tiempo.
Miras mis manos y quieres adivinar mi historia. Miras mi cara y no imaginas ni la mitad. Se han derrumbado edificios y sueños enteros ante mis ojos. El dinero del mundo no me ha podido comprar. Me he sumergido en los oscuros caminos de una mente deprimida. Y sigo fuerte, y sigo aquí. He superado el tiempo a mi propio tiempo. Trotamundos he sido, ya nadie pido permiso. Manejo mi propio destino, ya no vivo de recuerdos. Voy escribiendo cada día nuevos capítulos en este libro al que llamamos vida. Yo sé que es duro, pero voy corriendo en el presente mientras miro hacia el futuro.